Aquí vas a ver. Muy bien, amigos, vamos a continuar con lo que estábamos revisando en la sesión anterior. Todavía estamos dando algunos alcances acerca de la importancia de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva servía justamente para que podamos presentar, resumir y organizar información. Justamente dentro de las diferentes medidas que nosotros podemos utilizar están las denominadas medidas de tendencia central. Cuando nosotros hablamos de una medida de tendencia central, es aquella que se distribuye precisamente en el centro de un conjunto de datos. Y ahí tenemos diferentes medidas que pueden ser utilizadas en función de nuestros requerimientos. ¿Qué medida de tendencia central es mejor? Lamentablemente no hay una información al 100% establecida. Depende mucho del conjunto de datos que nosotros tengamos y de lo que deseemos evaluar. Ahí tenemos algunas competencias, reconocer estas medidas de tendencia central, interpretarlas y sobre todo valorar su importancia en nuestro campo, ¿no? Por el momento, creo que todos saben calcular un promedio, una media aritmética tradicional. Nosotros debemos considerar que ese término de promedio es un término bastante amplio. No se puede utilizar tan a la ligera. En el campo netamente matemático, cuando uno menciona la palabra promedio, hace referencia a la media, a secas, a media. Pero debemos recordar que hay distintos tipos de media. Media aritmética, geométrica, cuadrática y armónica. Ustedes seguro han utilizado ese tipo de media, sobre todo la cuadrática, en algunos cálculos de operaciones unitarias. Es bastante común. Muy bien. Entonces, acá tenemos la definición, ya habíamos mencionado. Una de las simbologías que se emplean es la de la sumatoria. Nosotros vamos a sumar todos los elementos y dividirlos entre el total de elementos. Eso nos permite obtener X bar, media aritmética. Hay que tener también la referencia de que la media aritmética, así como puede ser muestreal, también puede ser poblacional. De hecho, lo que nosotros siempre vamos a calcular en un conjunto de datos es la media aritmética de la muestra. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos para poder realizar su cálculo de forma tradicional, es decir, sumar todos y dividirlos entre su totalidad, ¿no? Nosotros hemos visto la presencia de un contaminante, el plomo, que está dado en una concentración microgramos por metro cúbico, y ya ustedes, por el curso de biotecnología ambiental, me pueden decir qué sé. Es el... Seguro que se han mencionado. La Agencia de Protección Ambiental. ¿Ok? Entonces, estos datos son datos reales que se tomaron luego del atentado contra las Torres Gemelas. Y miren ustedes la fluctuación de valores con respecto a la concentración de plomo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una cuantificación de plomo tradicionalmente a través de este equipo? Un equipo conocido como ICP. Recuerden que hay dos tipos de ICP, el ICP óptico y el ICP de masas. ¿Okay? Acá en la Universidad Católica contamos con un ICP óptico. Muy bien, cuando yo tengo un conjunto de datos, vamos a ver que la media aritmética es muy influenciada sobre todo por estos valores. Los valores extremos. Y eso habíamos mencionado, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes sacan la media de un curso. De repente se confían en la primera fase, salen un poco bajos, después elevan bastante su nota y todo eso en cierta forma se amortigua. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos la mediana, habíamos mencionado, que se simboliza como X tilde. La mediana es exactamente el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos. Debemos tener en cuenta que cuando el número de datos es par, vamos a tener dos valores centrales. Esos dos valores centrales se expresan a través de un promedio. ¿Ok?
Igualmente, si nosotros ordenamos estos datos de menor a mayor, ese es el orden que debemos seguir, vamos a tener una repetición de 1,10. Recuerden que en la mediana yo no tengo que obviar nada. Algunos obvian y dicen, no, profe, si ya es el 1,10, ya, pero hay dos 1,10. No es solamente uno. ¿Okay? Luego tenemos acá la moda, el valor que se repite con la mayor frecuencia. Y justamente si nosotros observamos una gráfica de barras, la moda va a ser la que tiene la frecuencia mayor. Ojo, la moda normalmente se hace para evaluación de datos que provienen de una categoría nominal. ¿Qué quiere decir eso? De etiquetas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hacer una tipificación de grupo sanguíneo en los estudiantes de esta clase. De repente, no sé si son 40, 20 tienen el tipo O, 10 el tipo A, 5 tipo B y 5 tipo AB. ¿Ok? Entonces, la moda en cuanto al grupo sanguíneo sería la O. Muy bien. Entonces, acá estábamos revisando algunos ejemplos también. En algunos casos yo puedo tener solamente un valor y ojo, hay que ser muy observadores acá. Este tipo de datos son cuantitativos de qué tipo. ¿Continuo o discreto? Continuo, porque son con decimales. Muy bien. Entonces, si son datos continuos, yo también puedo sacar la moda. Es decir, la moda de estas determinaciones sería 1,10. Acá nosotros tenemos un conjunto de datos que presenta dos modas. A eso se le conoce como una distribución bimodal. Y en este último caso, no tenemos absolutamente nada. Entonces, no hay moda. No puedes decir que sea la moda cero, porque si no, estarías diciendo que el cero es de repente el valor que más se repite, ¿no? Muy bien. Pregunta, chicos, si yo tengo, por ejemplo, digamos, una escala para percibir el dolor 1, 2, 3, 4, y tengo una entrevista a 50 personas, ¿yo puedo sacar la media aritmética de esa escala? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué característica debe tener un dato para que se le pueda sacar la media aritmética? Se le puede sacar media aritmética, por ejemplo, a los códigos postales. Ah, no. Porque si son números. Es aleatorio. Muy bien, porque responden a una etiqueta. Recuerden lo que habíamos mencionado, no todo valor numérico expresa una cantidad. Puede ser una etiqueta. Y si es una etiqueta, no es conveniente sacarle la media aritmética. Igual, si nosotros vemos una escala de dolor, de percepción, por ejemplo, de somnolencia, yo no le puedo sacar una media aritmética a esos valores. Únicamente a los que son de naturaleza cuantitativa. Indican una cantidad, sea discreta o sea continua. Igualmente, acá habíamos visto algo peculiar, la mitad del rango. Acá debemos tener un poquito de cuidado. La vez pasada que el tiempo ya me ganaba, yo les indiqué que era el rango entre dos, y no es así. Es la semisuma de los valores extremos, del valor máximo y del valor mínimo. Se anotaron con un signo negativo en el anterior caso, coloquen un signo positivo. ¿Ok? Coloquen un signo positivo. Esa mitad del rango considera el valor que está entre el punto mínimo y el punto máximo. ¿Ok? Es una semisuma de esos valores. Igualmente, creo que todos están relacionados con la media ponderada y a estas alturas ya son expertos sacándolos, ¿no? Este tipo de media que se utiliza para las asignaturas en la universidad, ¿no? Que tienen la parte teórica y la parte práctica, donde cada una de las notas, en este caso, está influenciada por un peso. Por eso, si nosotros hacemos una pequeña demostración, y ojo, había antiguamente, bueno, ya no creo que sea tan frecuente, pero había personas que no sabían cómo salía su promedio. Y decían, profe, según yo estoy aprobado. Y realmente no ocurría eso. Y dependía mucho también del creditaje, ¿no? Entonces, digamos que en tu curso de enzimología, bueno, bioestadística solo tiene teoría, uno que tenga práctica, ya enzimo, para que hagan sus cálculos.
¿Van a aprobar encima? Qué bueno. ¿Que no se puede aprobar? Es difícil. Es fácil. Teoría y ahí tienen práctica. Hay un detalle, ¿no? Yo en teoría de repente, no sé, me saco un 14, en práctica un 18, y tengo acá las ponderaciones, ¿no? Tengo acá el peso, la ponderación para cada uno, ¿no? En el caso de teoría, digamos como era antes, 3,5, y en el caso de práctica, 1,5, ¿no? Yo hago la suma, sumamos esos dos valorcitos, tengo el 5, y acá puedo colocar mi promedio, ¿no? Hemos dicho, nosotros en el campo de la ingeniería, en el campo de las ciencias de la salud, de las ciencias biomédicas, podemos utilizar muy en confianza el término promedio como sinónimo de media aritmética. Es más, el Excel lo considera así, pero en el campo matemático no necesariamente se cumple ese tipo de sinónimo. ¿Ok? Promedio es un término muy amplio que abarca cualquier tipo de medio. Entonces, el promedio para este caso sería igual, abrimos nuestros paréntesis, tenemos 14 por su ponderación 13,5 más el 18 de su nota de práctica que se han sacado, ¿no? Por 1,5. Cerramos todo para que el Excel no lo tome a veces de izquierda a derecha, entre 5. Y ahí tienen su promedio de 15,2, ¿no? Acá hay un detalle. Si nosotros no tuviéramos las ponderaciones o el peso, ¿cuál sería el promedio? 14 y 18, 32. Entre 2, 16, ¿no? Entonces, esa es la razón también por la que ustedes pueden observar de repente en su ficha académica un montón de decimales, ¿no? Al final el promedio se saca con los creditajes de cada asignatura, ¿no? Lo interesante de hacer estas tablas dinámicas que ustedes ya están acostumbrados es que yo simplemente conociendo, claro, algunas veces yo he calificado sobre 26, en serio. Y de repente ahora es, ¿no? De repente ahora se puede dar ese caso también. Entonces, 4 hasta 29 hemos llegado en diseño experimental. 30 ya es prácticamente una exageración. Es tener el 20 y 10% adicional. Un punto más todavía decían, profe, he llegado a 11 siendo calificado sobre 30, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, chicos, con este tipo de tablas dinámicas, nosotros podemos hacer casi cualquier cálculo, ¿no? Esto es más que todo para ir ganando confianza. Todavía no hemos entrado en la parte interesante de la estadística, pero es necesario tener este tipo de conocimiento previo, ¿no? Muy bien. Igualmente, ustedes ya tienen esta presentación. Acá tenemos un cuadrito resumen, ¿no? Acerca de la media, la mediana. Se ha mencionado siempre que si yo quiero evaluar la influencia de un valor extremo o valor representativo, tengo que utilizar la media aritmética. Pero en algunas oportunidades, los valores que son un tanto distantes van a maniobrar mucho mi percepción de los datos. Entonces ahí podemos utilizar la media. ¿Okay? La moda no es muy frecuente utilizarla en datos cuantitativos. No estoy diciendo que no se utilice, sino que no es muy frecuente. Ya que si, por ejemplo, haces una serie de determinaciones, es muy poco probable que realmente te salgan valores incluso con dos decimales que sean muy constantes. No es muy probable. ¿Okay? Acá están los pasos básicos para calcular la mediana, la media, la mitad del rango. Sí. En la media aritmética. En la media aritmética no puedes sacar promedio de datos que sean cualitativos ordinales o de que sean cualitativos nominales. O incluso algún tipo de etiqueta que tenga números, ¿no? Por ejemplo, yo no podría sacar la media aritmética de las clases de este pabellón. ¿Por qué? Ese 401, 402 no indican una cantidad, simplemente es una forma de reconocimiento. ¿Ok? Acá tenemos también una distribución del tipo simétrica. Habíamos mencionado que con los histogramas yo puedo hacerme una idea de cómo es el comportamiento de los datos. E idealmente, cuando son datos de distribución normal, la moda, la media y la mediana son bastante similares.
son muy coincidentes. Después, cuando ya empezamos a tener un comportamiento de datos un tanto atípicos, ocurre lo que se conoce como el sesgo. Y ojo, aprendamos a interpretar los tipos de sesgo. Algunas veces el estudiante se ve tentado a decir, hay un sesgo hacia la derecha, y eso no es correcto. El sesgo se observa donde hay deformación. Acá, si ustedes empiezan a ver, toda esta partecita se está yendo para una izquierda. ¿Ok? Sesgo izquierdo o sesgo negativo también se menciona. Normalmente, lo estoy diciendo siempre, normalmente, cuando nosotros tenemos la mediana, que es el dato que realmente está en el centro, y la media aritmética está a la izquierda de la mediana, casi en el 100% de los casos, ocurre un sesgo negativo o sesgo a la izquierda. Lo más frecuente en cualquier campo, sobre todo cuantitativo, es que ocurra esto. Un sesgo hacia la derecha. Es decir, que la media aritmética esté ubicada a la derecha de la mediana, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos la mediana, tenemos la media, y estamos tomando, en este caso solamente como ejemplo visual, la perspectiva de la boca. Ojo, siempre y cuando hablemos de datos cuantitativos. Si son datos de tipo cualitativo, no voy a poder sacar una media aritmética directa. ¿Okay? Y el primero era negativo y el segundo... Sesgo negativo o a la izquierda, sesgo positivo o hacia la derecha. El detalle está en que la media aritmética está a la izquierda de la mediana, la media aritmética está a la derecha de la media. El verdadero valor ubicador del centro es la mediana. ¿Sí? Sí, dígame. Sí. Si en caso de los tres están iguales, no le llamo sesgo. No. Si los tres están iguales, dices que es una distribución paramétrica. Es una distribución simétrica. ¿Ok? Mira acá. Esta curvita está bonita cuando los tres valores coinciden. Pero ¿qué sucede cuando ya estos valores empiezan a alejarse unos de otros? Cuando la media aritmética esté a la derecha de la mediana, decimos que es un sesgo a la derecha o un sesgo positivo. Si la media aritmética está a la izquierda de la mediana, que realmente es el valor central, decimos un sesgo negativo o a la izquierda. ¿Ok? Bastante fácil. Si yo lo tengo así, la posición, ¿hacia dónde está la deformidad? Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde está? Hacia la derecha. Muy bien, amigos. Ustedes para este conjunto de medias van a tener que hacer su definición, colocar el modelo matemático y un pequeño ejemplo. ¿Cuánto se requiere de esto? Una carita, no más. Una definición de media cuadrática serán pues 3 dígitos. El modelo matemático y si encuentran un ejemplito aplicado a la carrera. ¿Okay? Esto hecho a mano. Ya saben, tiempo, una semana. ¿Okay? De los tres. Ingeniero, De estos disculpe, tres. ¿puede repetir la tarea? Disculpe. Sí, definición, fórmula y ejemplo. ¿A qué te refieres con que se puede repetir? La tarea, definición, fórmula y ejemplo de estas tres definiciones, ¿no? De estos tres conceptos. Claro, el ejemplo se puede repetir siempre y cuando tú justifiques por qué se utiliza en cada tipo de medio. ¿Ok? Sí, se puede repetir. No hay problema. Definición, fórmula y un ejemplo. Como ha mencionado un compañero virtual, puede ser el mismo ejemplo, siempre y cuando se preste para el cálculo de cada tipo de medio. ¿Ok? Ahí tenemos las referencias. Y ahora, ya vamos a pasar, ojo, esta parte del curso, incluso para mí, es un tanto tediosa, pero es necesaria. ¿Okay? Deberíamos empezar directamente en la estadística inferencial. Claro, una hecha a mano más bien. Sí, a lo mucho 3 líneas de definición. Recuerden que son conceptos, es un modelo que tú vas a manejar. Entonces, no se pide que sea pues 10 páginas o algo por el estilo, que sea lo más conciso posible. Muy bien. Así como tenemos las medidas de tendencia central, vamos a trabajar ahora con las medidas de variación. Hay algo bien interesante. Cuando nosotros tenemos datos, tenemos que evaluar algunas características. Por ejemplo, la tendencia central, la variación, la forma de la distribución, los valores extremos y el cambio en razón del tiempo.
Son 5 criterios que uno debe evaluar de un conjunto de datos. El centro o la tendencia central, la variación, la forma de la distribución, los valores extremos que pueda tener y si es que hay algún tipo de relación o función cambiante en el tiempo. Por ejemplo, si ustedes hacen un monitoreo ambiental, es muy probable que ese contaminante varíe en función del tiempo, cambie en función de la producción de una industria o de acuerdo a la alta o baja de una temporada. Muy bien, estas medidas de variación realmente son importantes porque de acá empezamos a establecer algunos criterios para la estadística inferencial. Todavía estamos en la estadística descriptiva. Primero, la medida de variación más básica, el rango. El rango, recuerden, solamente es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Dónde hemos visto el cálculo del rango anteriormente? ¿Para qué usábamos el rango? A ver, sus apuntes, a ver, su plan. ¿Qué era lo de las diapositivas? ¿Cómo? El ejemplo del dos cuadrantes. Ya, pero ¿para qué aplicábamos el rango? Ya, ¿y cómo se llama eso? ¿Para qué se utiliza todo eso? Para hacer la construcción de un histograma. Para poder empaquetar los datos, ahí utilizo el cálculo del rango, ¿no? Ojo, un ratito. Si yo solamente hablo de rango, es el valor máximo menos el valor mínimo. Ese rango. El otro es mitad de rango. Mitad de rango es la semisuma de los valores mínimos y máximos. ¿Ok? No nos confundamos. El rango es valor máximo menos valor mínimo. Mitad del rango es la semisuma de los extremos. ¿Ok? ¿Por qué lo son? ¿Por qué? Una tremenda demostración para ello. Nosotros, en función del valor más alto y del valor más pequeño, vamos a encontrar una distribución. Esa distribución está cortada en el centro. Por eso es como una especie de promedio de los extremos. En sí es un promedio de los extremos. A eso se le conoce como mitad de rango. ¿Okay? Ahora sí, vamos a entrar a algo más interesante, lo que es la desviación estándar. La desviación estándar ya es una medida de variación, pero miren respecto a quién. A la media aritmética. Y algo que yo podría preguntar en el examen, ¿cuándo obtengo una desviación estándar igual a 0? Cuando todas las mediciones son iguales entre sí, no hay ningún tipo de variación. Esa es la única forma en que yo podría obtener una desviación estándar igual a 0. Igual, acá nosotros tenemos un tamaño de muestra menos 1. Más adelante vamos a ver que el tamaño de muestra menos 1 hace referencia a los grados de libertad. Y cuando hablamos de los grados de libertad, es la máxima variabilidad que puede obtener un conjunto de datos con una determinada restricción. Observen que tenemos dos modelos para calcular la desviación estándar de la muestra. Tenemos el más clásico, que relaciona cada término con respecto a la media aritmética, y también tenemos esta propuesta. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a hacer el cálculo algebraico o el desarrollo algebraico, vamos a llegar al mismo concepto. ¿Ok? ¿Cuál es el más utilizado? El primero. Y tengamos algo en cuenta. Es el objetivo de elevar al cuadrado estas diferencias. Cuando nosotros... negativas. Correcto, para que no existan valores negativos. Recuerden que la desviación estándar como tal no puede ser negativa. Numéricamente la desviación estándar no puede ser negativa. Pero alguien me dirá, profesor, nosotros estamos acostumbrados a ver el más menos. ¿De dónde sale ese más menos? Ese, no. Ese rango de separación. De la raíz. Cuando tenemos una raíz cuadrada, ¿cuántos valores salen? Ah, sale positivo y negativo, pero no quiere decir eso que acá haya un término que sea netamente negativo en función de la diferencia de cada valor con respecto a la media aritmética. ¿Ok? Acá tenemos también otro tipo de medida de variación o de dispersión, que es la estimación de la desviación estándar en función del rango. Ahora, incluso nos puede parecer gracioso, ¿no? Profesor, la desviación estándar con un comando en el Excel puedo calcularla de 1 millón de datos.
Pero hasta antes de los años 50, que se desarrollaran las computadoras y las calculadoras más o menos decentes, hacer el trabajo con una cantidad enorme de datos era muy laborioso. Entonces, imagínense aplicar esta fórmula para, digamos, no tamaño de muestra no tan grande, 100.000 datos. Era una ardua labor, aparte que te podías confundir muy fácilmente. Entonces, ¿qué era lo más práctico? Encontrar esto, la regla práctica del líder, ¿okay? Donde decimos la desviación estándar es aproximadamente igual al rango entre 4. Esa era una forma rápida de tener una idea de la variación de un conjunto de datos. ¿Ok? Hoy en día, esto ya prácticamente está en desuso, debido a que podemos hacer los cálculos con mayor rapidez. Ahora vamos a entrar con otro término, la varianza. La varianza simplemente es la desviación estándar elevada al cuadrado. Y observen ustedes que siempre debo tener en cuenta la nomenclatura. La S minúscula es la desviación estándar de la muestra. Sigma es la desviación estándar de la población. Si yo elevo a ambos al cuadrado, tengo varianza muestreal y varianza poblacional. Pregunta, chicos, si les doy la varianza y les pido que calculen la desviación estándar, ¿cómo se hace? Una raíz, simplemente una raíz cuadrada, ¿no? Entonces no es necesario que yo tenga que traumarme con los cálculos o tenga que conocer la distribución completa de datos. Basta que conozca desviación estándar o que conozca varianza para poder hallar su complemento. Sí. La varianza es de la población establecida. Claro, sigma cuadrado. Y la varianza de la muestra es. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que existen los parámetros y los estadísticos? Los parámetros miden una propiedad, miden una característica de la población. Y los estadísticos miden una característica o una propiedad de la muestra. Hay que tener también en cuenta un detalle. El cálculo de la desviación estándar muestreal no es el mismo al cálculo de la desviación estándar poblacional. Hay una diferencia. La diferencia está básicamente en esto. Acá nosotros hacemos una división entre n menos 1, el total de elementos menos 1. Esto es la desviación estándar de la muestra. Si yo hablo de la desviación estándar poblacional, acá no existe menos 1, simplemente es n. Por eso que muchas calculadoras, todavía si alguien por ahí tiene su máquina, hay la opción de obtener dos desviaciones estándar, la muestreal y la poblacional. Y una normalmente se simboliza con menos 1. Esa hace referencia a la de la muestra. La de la población va con n mayúscula. ¿Okay? ¿Qué parámetros estadísticos? No, cuando nosotros evaluamos una característica, esta puede ser desde una perspectiva de parámetro o de estadístico. Parámetro evalúa una propiedad, una característica, una medición de la población. El estadístico evalúa una característica, una propiedad, una medición de la muestra. Estadístico con la muestra, parámetro con la población. ¿Por qué es importante tener en cuenta ello? Recuerden que nosotros vamos a trabajar siempre con muestras, por la facilidad que esto representa. Entonces, si yo quiero generalizar, yo no puedo decir únicamente, he hecho un estudio con 10 personas o he hecho una lectura de un contaminante en 1 litro y ese es el valor verdadero. No podemos trabajar así. Ese valor lo tenemos que escalar, tenemos que generalizar. Por eso, después viene la estadística inferencial. Esto puede hasta de repente lo han visto en el colegio previamente, pero es necesario tener bien definido ello para que después no haya complicaciones. Igualmente tenemos el coeficiente de variación porcentual. El coeficiente de variación porcentual es la relación que existe entre la desviación estándar, la media aritmética, y como está expresado de forma porcentual, por ciento. Vean acá que tenemos dos formas para calcular el coeficiente de variación porcentual. Tenemos un modelo que es aplicado tanto para la muestra y otro que es aplicado para la población. En este caso, el cálculo es exactamente igual, ¿no? Desviación estándar de la población, desviación estándar de la muestra, media de la muestra, media población. El cálculo también en la media aritmética es igual, tanto para la muestra como para la población.
El único que discrepa es la desviación estándar. ¿Ok? Y ustedes también, como parte de su tarea, me van a investigar por qué el modelo matemático para la desviación estándar poblacional se divide entre n. A diferencia del de la muestra, que se divide entre n-1. Tiene una razón de ser. ¿Ok? Recuerden, chicos, cualquier tarea que deje es sujeta a ser evaluada, ¿no? ¿Por qué existe la diferencia? Ustedes van a buscar, van a explicar por qué en el cálculo de la desviación estándar poblacional se divide únicamente entre n, entre el total de elementos. Y en el caso de la desviación estándar de la muestra, el denominador es n-1. ¿Cuál es la razón? ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos un cálculo para empezar a trabajar un poquito con lo que es la desviación estándar, la media aritmética y sobre todo el cálculo del coeficiente de variación porcentual. Ese cálculo del coeficiente de variación porcentual se utiliza para determinar la precisión de un método analítico. ¿Okay? Hay un parámetro que es la precisión en los procedimientos analíticos. Esa precisión se evalúa con este coeficiente. ¿Qué unidades son estas? Pulgadas. Pulgadas. Muy bien. Entonces, observen acá. Observemos. Tenemos estatura, ¿correcto? La media de la estatura en pulgadas. La desviación estándar, también debemos recordar que la desviación estándar siempre va en las mismas unidades del conjunto de datos. No vaya a ser que en el examen les dé un conjunto de datos en libras, la desviación estándar en gramos, y ustedes se confíen y hagan el cálculo de forma mecánica. ¿Ok? Siempre tienen que ver las unidades. Igual acá, el peso está en libras. ¿Qué tipos de libras hay? Hay dos tipos de libras, ¿no? Solamente hay una. Libra esterlina. Libra cuadrada. Pulgadas sobre libra cuadrada. Libras de masa y libras de fuerza. ¿Ok? Libras de masa y libras de fuerza. Acá se sobreentiende que son libras de masa. Pregunta, utilizando el sentido común, ¿por qué la desviación estándar, si acá estamos de repente evaluando un conjunto de personas, ¿por qué la desviación estándar es más pequeña en la estatura que en el peso? ¿Debido a qué? Profe, ¿qué le pasa? ¿Acaso yo conozco ese conjunto de datos? ¿Cómo puedo dar esa afirmación? Tenemos el sentido común. ¿Cuál cuadrado? Aló, doctor. Sí, porque no se puede tener humanos de 3 metros ni de 2 metros. No hay muchos. O sea, es más estándar. En cambio, en el peso puede haber personas de 180 o 60 kilos. Bien, eso depende mucho de la naturaleza de los datos. Como ha mencionado su compañero, en el caso de la estatura, bueno, lo mucho puede haber diferencia ya al extremo de 30, 40 centímetros. Pero en el caso del peso sí puede haber el doble, ¿no? Una persona puede pesar 50, 45 kilos y puede haber alguien tranquilamente de 90. Y es perfectamente viable, ¿ok? Entonces, ahora, nosotros vamos a calcular el coeficiente de variación porcentual tanto para la estatura como para el peso. ¿Ok? Y evidentemente vamos a ver que el coeficiente de variación porcentual es más elevado en cuanto al peso, ¿no? Justamente por lo que habíamos mencionado, es más frecuente que haya por lo menos el doble del peso en un conjunto de personas, ¿no? Si acá vemos, por ejemplo, alguien puede pesar tranquilamente 40 y alguien tranquilamente puede pesar 90, 80 kilogramos. No es imposible, pero en cuanto a la estatura, ya en el caso que sea una persona pequeña, 1,45 m, digamos, y en el caso de una persona bastante alta, 1,90 m, no es el doble. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también acá tenemos otro conjunto de datos que es para calcular la desviación estándar y la varianza, ¿no? Acá tenemos la amilosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta estructura? Glucopiranosa. ¿Ok? El pirano. Este enlace, ustedes están llevando enzimología, son expertos. O glucosídico, un enlace osídico. ¿De qué tipo? A ver,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Enlace alfa 1, 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá también tenemos un conjunto de datos para poder calcular ello. Y finalmente, un ejercicio donde se está integrando todo, ¿no? Tenemos la media, la mediana, si es que hay moda, amplitud de varianza, desviación estándar. Siempre revisando las estructuras. Si estamos tratando con un tipo de sustancia, ¿qué estructura es esta? ¿Cuál amina? ¿Cuál piri? ¿Pirasol? Existe el pirasol, pero ¿cuál es el pirasol? ¿Qué tipo de estructura es esta? Pirrolidina, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Guanwi. A ver, los dos nitrógenos están con un puentecito. Imidazol es un compuesto heterocíclico, ¿no? Ahora, ¿qué será un compuesto heterocíclico? Muy bien. Acá tenemos también, amigos, por favor, revisando esos valores, hagamos los cálculos. Hasta acá no hay nada complejo. ¿Ok? No hay nada complejo. Simplemente ingresar al Excel, poner media, mediana, moda y todo eso. Solamente hay un detallito que debo recordarles con el Excel. Cuando ustedes vayan a calcular la moda y el conjunto de datos tiene dos o más modas, el Excel va a calcular en función del primer dato que aparece. O sea, por ejemplo, no, ese ya es un default del Excel, ahí no podemos hacer más. Por ejemplo, si tenemos hace un momento, en la diapositiva anterior vimos que había un conjunto de datos con dos modas, ¿no? De 27, 55 y creo algo más. El Excel lo que va a hacer es el primer dato que encuentre repetido, ese lo va a considerar como moda. Tengan en cuenta que cuando se ingresa la fórmula de moda, solamente se ingresa en una celda. Entonces, en esa celda, ¿cómo saldría el resultado? ¿Separado por coma, por algún tipo de símbolo? No. Solamente sale la moda en función del primer conjunto de datos que tenga. ¿Ok? Si tiene dos, tres modas, el Excel ya no nos ayuda mucho. Para eso, ya vamos a usar algún software estadístico más adelante. Muy bien, amigos. Entonces, mañana todavía tenemos que desarrollar distribución de probabilidad normal. El día domingo vamos a tener un quiz. ¿Ok? No hemos dado ningún quiz en función de que teníamos problemas con el ingreso del aula y no sé, tantas cosas que han pasado. ¿Ok? Además, hemos tenido feriados y todo eso nos ha ido perjudicando. Así que mañana empezamos a las 11. El quiz el domingo a las 8 de la noche. ¿Está bien? Temprano, 7. 8 de la mañana. 8 son 10 minutitos, ¿ok? 8 de la mañana, ¿ok? Ahí Ana nos ayuda. ¿Cómo prefieres que te llame? Ana Paula, ya, perfecto. Ana Paula. Muy bien, amigos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. ¿Okay? Ingeniero, una pregunta. Sí, cómo no, le escucho. Esa diferencia que tenemos que investigar entre el N y el N-1, ¿la adjuntamos a la tarea que cuelgue de las definiciones o va a crear otro apartado? No, en una sola tarea, chicos. Lo que vienen las definiciones de media también va a contemplar la explicación de la desviación estándar, ¿ok? Todo en un solo archivo. Todo en un solo archivo. Yo igual cuando genere la presentación voy a colocar esas especificaciones, ¿ok? Muy bien. Gracias, ingeniero. En el Blackboard el quiz, ¿ok? ¿Cómo distorsionan los datos? ¿Y para qué fundaría un Excel? No, estos ejercicios son para que ustedes practiquen, no van como tarea. No. Claro, a las 11 vamos a estar, ¿ok? A las 11 mañana empezamos. No, ¿cómo? ¿Apostamos? ¿Que sí están los PPTs?
No, ya está desde la semana pasada, incluso más antes. Ya, muy bien, chicos. Entonces nos vemos. Ya el doctor Iván debe estar llegando.